Entonces, estamos en Éxodo 12. ¿Cuál es el contexto? Pues un poco nos ubicamos. Los judíos están ¿dónde? En la tierra de Egipto. ¿Bien? Están lejos, lejos de donde deberían estar o donde era la tierra realmente de los judíos. Bien, Dios le había prometido a Abraham la tierra de Palestina y lo que llegaría a ser la nación de Israel. Se lo había dado a Abraham y sus descendientes, pero por lo que pasó con el hambre y toda la historia de José, cuando vinieron Jacob con todos sus hijos, pues vinieron a Egipto y se habían quedado en Egipto. Egipto en la Biblia muchas veces es símbolo, es una imagen de lo que es el mundo, lo que es el mundo, pero el mundo en el sentido malo, ¿bien? El mundo y el pecado que viene con el mundo. Los judíos estaban atrapados en la tierra de Egipto, eran esclavos en su mundo de Egipto. Y muchas veces, hay muchas comparaciones, muchos paralelos a lo que es la vida cristiana, ¿bien? Cuando nosotros nos quedamos atrapados en el mundo. Pero bueno, ahí es donde están los judíos, el pueblo de Dios. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 12, Dios ya ha mandado 9 plagas. ¿Bien? Dios ya ha hecho milagro tras milagro. Faraón ha endurecido su corazón 9 veces ya, y dice la Biblia, Dios endureció también el corazón de Faraón. Se ven las dos partes allí de la historia. Dios está a punto de enviar la última plaga. Bien, esta plaga la describe en Éxodo capítulo 11. En Éxodo 11, versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Bien, esta va a ser la última plaga porque dice Dios, va a ser suficiente. Bien, Faraón va a decir ya no más. En versículo 4 dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito en las bestias. Dios dijo que iba a pedir la vida de todo egipcio. Después vemos que también esto incluía al pueblo de Israel. Esto se extendió a las partes donde estaban los judíos como esclavos. Dios dijo que iban a morir, entonces, estos primogénitos. La primera pregunta que igual viene a la cabeza es: ¿tenía Dios derecho de pedir la vida a estas personas? Tantas personas, ¿quién sabe cuántos primogénitos habían en Egipto? Grandísima parte de la población serían primogénitos. Ahí en esos días tendrían más hijos seguramente de lo que es común hoy en día, pero una gran proporción de la población de los egipcios serían primogénitos. ¿Tenía derecho Dios de pedirles la vida así? Bueno, dos contestaciones, 2 razones. Sí, la tenía. 1, porque eran pecadores. Bien, los egipcios, como los judíos, todos eran creados por Dios, creados para vivir perfectamente, para vivir según la ley de Jehová, y todos habían fallado. Bien, Dios tenía el derecho, por decirlo así, simplemente por eso. Segundo, bien, todos los primogénitos pertenecen a Dios, y de una forma igual especial o más allá de lo que son los otros hijos. Si venís a Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, versículo 19, está hablando Dios, esto es después de que salieran los judíos, bien, pero está hablando Dios, esto es parte de la ley a los judíos. Dice el versículo 19: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Bien, Dios
estableció que todo hijo primogénito, hijo o hija seguramente, primogénito era suyo. Igual que el diezmo, por ejemplo, es de Dios, las primicias de lo que Él nos da, sea el trabajo, sea de lo que se haya sembrado y cosechado, igual que la 10ª parte es de Dios porque así lo ha establecido, pues el primogénito le pertenece a Dios. Bien, yo soy primogénito, pues muchos aquí también, de una forma un poco más, incluso que los demás somos propiedad de Dios. Ahora, sabemos que con el diezmo, decimos que el diezmo le pertenece a Dios, en realidad todo lo que Él nos da es suyo. Bien, el diezmo es simbólico. En realidad, todos los hijos, todos los que son creados por Dios son pertenencia suya, y no es más especial, no hay significancia espiritual el ser primogénito o no serlo, pero es un símbolo donde Dios dijo realmente, más que, estableció, como que se enfocó en estas personas y decía que los primogénitos eran pertenencia suya. Los judíos tenían que dar dinero, dar ofrendas para redimir al hijo primogénito, porque evidentemente Dios nunca pidió sacrificios ni nada así de hijos, que era típico en su día. En muchas religiones paganas se ofrecía el primer hijo, el primogénito, como ofrenda a los dioses. Dios nunca requirió nada como eso, pero los judíos sí que tenían que dar una ofrenda para simbólicamente redimir a la vida de su primogénito. Era una acción de gracias, darle gracias a Dios por el primogénito, y era como comprar a esa vida. Entonces, ¿tenía Dios derecho de demandar este castigo sobre los egipcios, sobre los judíos? Sí, tenía todo derecho. Bien, y podríamos hablar de mucho más aquí, pero Dios estaba actuando completamente dentro de lo que es justo al pedir esto. Estas personas que murieron, pues todos los primogénitos, o seguramente casi todos, de los primogénitos de Egipto, si los padres no no dieron la ofrenda según las instrucciones de Dios, murieron muchísimas personas en Egipto por culpa en este caso no estaban muriendo por su propia culpa, estaban muriendo por la culpa de Faraón. Bien, estaban muriendo por el pecado de otra persona, estaban sufriendo las consecuencias del endurecimiento del corazón de Faraón. Y la verdad es que todos los que están en autoridad, todos los que tienen una posición de autoridad, sean padres, sean alguien en la iglesia, sea alguien, incluso un jefe en el trabajo, cualquier tipo de autoridad que haya concedido Dios, esa autoridad es una responsabilidad grandísima, porque en todas las autoridades los pecados de la autoridad repercuten en las vidas de los que están de los que vienen después. Es consecuencia triste y trágica de lo que es el pecado. Hay muchísimas personas que han sufrido consecuencias, primero por su propio pecado, pero consecuencias por el pecado de personas que han venido antes, personas que han tenido influencia en su vida. Y yo sé que hay muchos que tienen padres inconversos y han sufrido mucho por ello. Y muchas otras, y hay muchos otros ejemplos, otras ocasiones donde los pecados de una persona como que castigan o influyen o tienen efecto sobre las personas que estén bajo el cargo de la persona en autoridad. Entonces, todas
las vidas que se perdieron en Egipto, estas personas que murieron, su muerte está a los pies, está puesto, o sea, es la responsabilidad de un hombre, Faraón. Por su pecado tendrá que responder a Dios en el día de juicio, tendrá que responder por las muertes de tantísimas personas. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, está a punto de venir esta última plaga. 9 veces ya Dios ha prometido que vendría una plaga. 9 veces ya se ha cumplido exactamente a rajatabla como dijo Dios. Y esta 10ª vez no iba a ser excepción. Bien, Dios dijo que iba a pasar su ángel o él mismo, su misma presencia por el campo de los egipcios y iban a morir todos estos primogénitos. Lo que instaura Dios en el capítulo 12 es la escapatoria a las consecuencias del pecado. En este caso, en esta historia, el pecado de Faraón. Bien, dijimos que todo esto vino por culpa de un hombre. Pero lo que encontramos en el capítulo 12 es un escape, una forma de no sufrir las consecuencias del pecado de este hombre Faraón. Dice el versículo 1, Génesis 12, 1 y luego también el 2, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, estoy en Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. No sé cómo volví a Génesis. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Bien, Dios iba a hacer una obra enorme en la historia de los judíos. Habían pasado ya 400 años más o menos en la tierra de Egipto como esclavos. Los judíos casi habían perdido su identidad como nación porque eran dos esclavos. No tenían su propia identificación, no tenían tierra. Y Dios iba a hacer una obra tremenda, les iba a sacar de la tierra de Egipto, como había prometido antes, y Dios estaba a punto de hacer una obra importantísima en la historia de los judíos. El empezar el calendario justo en este mes, o sea, cuando pasó todo esto, Dios estaba poniendo estaba poniendo en negrita este evento, estaba diciendo: este evento es importante. Y en todo el calendario judío se enfocó o empezó con lo que iba a hacer Dios en estos próximos días. Este mes será el principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Y seguramente es tiene que ver también con el que Dios estaba pidiendo en las vidas de los primogénitos, los primeros hijos. Pues Dios estableció también que esto sería el primer mes en el calendario de los judíos. Dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, Dios escoge la ofrenda que quiere Él. Él va a poner una ofrenda que puede ser sustituto a el precio que va a pedir Dios por el pecado de este hombre Faraón. Dios establece pues una ofrenda que se puede dar en sustitución. Y dice un cordero. Dios, ¿por qué escoge un cordero? Bien, bueno, muchas razones. Los corderos primeramente, eran comida y sustento para los judíos. ¿Os acordáis que eran los judíos, verdad? En Génesis 47, versículo 3, dice: y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Está hablando Faraón a los 12 hermanos, a las 12 tribus, los 11 sin contar a José. Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Bien, los judíos por tradición, pastores de ovejas. Los corderos, como dirán, eran su sustento. Seguramente todos los judíos tendrían acceso a corderos. No sé si tendrían todos
propio cordero o no, pero tenían por lo menos acceso, porque eso era de lo que vivía el pueblo judío. Entonces Dios escogió algo que era suyo, algo a lo que tenían acceso. No les pidió Dios una cosa exótica, que era súper complicada de encontrar, algo que no podrían que no podrían encontrar los judíos. Era algo a mano, algo que era suyo, algo que era práctico para cada judío. Las ovejas tienen muchas características también que son específicas y por las cuales Dios escogió un cordero. Los corderos son criaturas mansas o indefensas, ¿bien? Son uno de los animales más fáciles de domar, más fáciles de controlar y de aprovechar por el humano. Y eso es porque son mansos, no tienen ni siquiera la capacidad de luchar, de subir, de intentar rebelarse contra sus dueños. Los corderos no tienen ninguna forma de reaccionar contra lo que le están intentando hacer. En Isaías 53, versículo 7, menciona Dios el cordero y dice: como cordero fue llevado al matadero, estamos hablando del Mesías, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Los corderos son animales mansos. Mansos igual no es la palabra correcta, realmente son indefensos, no tienen capacidad de luchar. La ofrenda que Dios pidió era simbólica de alguien pues que iba mansamente, tranquilamente a su muerte. Por eso Dios escogió la oveja. Y la oveja la ofrenda que escogió Dios era, para cada judío, era un sacrificio. Ya dijimos que las ovejas eran el sustento del pueblo de Israel. Los comían, eran alimento, pero también pues se tenían para la lana, para la ropa, y se usaba la oveja para mucho. Eran lo que necesitaban realmente los judíos, y sacrificar un cordero era algo posible, algo que tenían los judíos para dar, pero era algo que les costaría. Bien, económicamente sería algo difícil para los judíos. Era una ofrenda sacrificial, era un sacrificio, pero era algo factible, algo posible para todos los judíos. Y el versículo 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Muy interesante este versículo, pero Dios está diciendo, no quiere que ninguna parte del cordero sea desperdiciado. Bien, si los judíos, si había una familia pequeñita, una familia que no podía comerse un cordero entero, está hablando de mi familia, porque nos lo comeríamos entero y más seguramente. Bien, una familia pequeña, igual, donde no comen tanto, donde un cordero es demasiado, pues ¿qué tenía que hacer esta familia? Juntarse con otra familia pequeña y compartirlo. Bien, Dios no quería que se desperdiciara ninguna parte de este sacrificio. Ahora, ¿por qué es esto? Porque no se podía, porque tenía tanto valor ante los ojos de Dios el sacrificio. Yo creo que no. Bien, creo que lo que está enseñando Dios, lo que quería demostrarles a los judíos, que esto era algo importante, esto era algo sagrado, esto no era algo ligero que estaba pidiendo Dios. Bien, no era simplemente, pues por chiripa os pido un cordero para saber que queréis escuchar o para saber que vais a obedecer. No, tenía significado. Y el cordero que estaban quitando la vida
sagrada también, de un animal, con propósito, y esta vida no se podía tomar a la ligera. ¿Bien? Sacrificar a un cordero se tenía que hacer con propósito, con motivo, y no era algo para tomarse a la ligera. No era superfluo lo que pedía Dios de la ofrenda. En el versículo 5, continuamos. El animal, dice, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Ahora, los judíos tenían que buscar no solo un cordero, sino un cordero perfecto, según características muy específicas. No podía tener ningún defecto. Bien, tenía que ser un cordero perfecto. Dice, sin defecto, macho y de 1 año. 3 cosas que pedía Dios en el cordero que tenían que ofrecer. Ahora, cuando ves un rebaño de ovejas, aquí por Irún no se ven tanto, pero en Cegama ves rebaños de ovejas en todas partes. Y yo los veía siempre, pues, de pequeño cuando me criaba, cuando me estaban criando. Un rebaño de ovejas está compuesto casi al 100% por machos o hembras. Hembras, ¿verdad? Bien, casi son todos hembras y se cuidan unos cuantos, pocos machos. Porque las hembras son para que crezca el rebaño, para reproducir el rebaño. Los machos son los que se sacrifican para comer, para su piel, para el cuero, para todo lo demás. O sea, el rebaño crece por las hembras y, como dije, hay 1, 2 o 3, unos pocos machos que se guardan para el rebaño. Entonces, ¿cuáles son los machos que se mantenían vivos? Los mejores, los perfectos, ¿bien? El pastor de ovejas buscaba que su rebaño de ovejas fuera haciéndose siempre más fuerte, y entendemos que un poco cómo funciona la genética, donde se buscaba siempre el mejor macho para continuar lo que era el rebaño. Entonces, cuando Dios pedía una oveja sin mancha, perfecta, que además tenía que ser macho, estamos hablando de las ovejas que más valor tenían para un pastor. No es que tuviera más valor un macho que una hembra en cuanto al... no estamos hablando... Dios no lo escogió por su género, simplemente el macho tenía mucho más valor en un rebaño. Tenía que ser sin defecto, bien, no podían tomar uno de los machos que de todas formas lo iban a matar para comer o para usar para otra cosa. No, tenían que tomar de lo mejor, de lo que les gustaría mantener vivo. Y dice macho de 1 año, o sea, menos de 1 año. Tenía que ser un cordero pequeño. No se podía sacarle provecho al cordero antes de sacrificarlo. Tenía que estar en estado perfecto. Bien, o sea, todo esto es que tenía que ser un sacrificio específico, perfecto, y que les costara algo a los judíos. Bien, estamos hablando de lo mejor que hay entre el rebaño de corderos. Dios quería que sacaran de lo que tenían, que sacaran la mejor parte y se la dieran a Dios. Todas estas características son para comunicar esto. Versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Se guardaba entonces, se preparaba este sacrificio 4 días, y al atardecer, en el 4.º día, sería el día 14, el día 14 del mes, eso era cuando se sacrificaba. Según un historiador, Josefo, no sabemos si es completamente cierto o no, pero se dice que Jesús fue sacrificado a esta misma hora, más o menos al atardecer, a la hora cuando se sacrificaban los corderos, a la hora que Dios especificó aquí en Éxodo.
Bien, entre las dos tardes es cuando baja el sol, entre cuando baja el sol y se pone oscuro durante ese plazo de tiempo. Dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, se comía el cordero, bien, el sacrificio tenía propósito, se iba a usar, se iba a aprovechar, pero ¿cuál era el significado de esta ofrenda? ¿Por qué ofrecían los judíos esta ofrenda? No era para la comida, no era para lo que iban a sacar de ello, sino porque la sangre de este cordero, usada según las instrucciones de Dios, iba a redimir la vida del primogénito de esta casa. Bien, y Dios les dijo, usa este cordero, lo estáis sacrificando con este propósito, para que su sangre lo pongáis en el marco de la puerta y cuando venga el ángel entonces vea la sangre y por medio de este sacrificio compraréis la vida de el que si no va a morir. Bien, con esta sangre podéis ofrecer un sustituto al castigo que iba a venir sobre los primogénitos. La sangre era lo que redimía al pueblo. Bien, dentro del sacrificio, eso era lo significante, la sangre del cordero. Dice el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Bien, estaba hablando de cómo preparar la carne del sacrificio. Parece ser que en muchas de las religiones de su día se hacían sacrificios y una parte de la ceremonia pagana era comerse la carne cruda de estos animales que se sacrificaban. Bien, eran cosas que iban en contra del mandato de Dios. ¿Os acordáis que hablamos hace varias semanas en cuanto a comer y beber de la sangre de los animales? Bien, estas religiones paganas pues iban en contra del mandato de Dios. Y lo que estaba estableciendo Dios aquí simplemente era cómo se tenía que tratar al animal recién matado. Se tenía que respetar el sacrificio, estaba dándole valor una vez más al sacrificio, mostrando que es algo importante y significante, y separándolo de las prácticas paganas de su día. Dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Una vez más, todo tiene su propósito. Bien, todos estos versículos están comunicando que tenía valor. No se podía desperdiciar nada de este cordero. Bien, tenían que hacer lo mejor que podían para aprovecharlo todo. Y si no, bien, si quedaba alguna cosa, tenían que incluso deshacerse de lo que quedaba según las instrucciones de Dios. Era todo importante, tenían que seguirlo a rajatabla. El versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Bien, esta ofrenda, este sacrificio lo llamó Dios que la Pascua. Y aquí se estableció la ceremonia y la Pascua que se celebró después durante toda la historia de los judíos. La palabra Pascua es una transliteración de una palabra griega. Bien, pero lo que significa Pascua en el hebreo original y lo que significa Pascua en griego, porque como dije simplemente viene de esa palabra, es pasar por encima. El sacrificio de la Pascua era un sacrificio con el propósito de que el castigo de Dios pasara por encima de
el que iba a ser castigado con la muerte. Y lo de pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero, eso era pues simbólicamente lo que hacía que el ángel de Dios pasara por la casa sin matar al primogénito. Bien, el propósito de toda esta Pascua entonces era el salvarle, redimirle la vida, redimir la vida de el que estaba a punto de morir, el primogénito. Dios había pedido ya su vida, Dios ya había decretado que debía de morir por los pecados ya lo dijimos, del faraón. Dios ya había establecido que tenía que morir, y esta Pascua era la forma de evitar o de escaparse del castigo de Dios. Era la única forma. Todo tenía que ser como Dios lo mandó. Tenía que ser una ofrenda, como dije, una ofrenda perfecta, un sacrificio exactamente como esperaba Dios. De lo mejor que había se tenía que preparar perfectamente, se tenía que cumplir como mandaba Dios, y eso todo era lo que compraba la vida al primogénito, al que estaba a punto de morir. Bien, este pasaje entendemos ya todos que está hablando, es simbólico todo, hablando de la Pascua verdadera, cuando vino el Señor Jesucristo, como el Cordero perfecto, vino al mundo, se sacrificó, se ofreció, y su sangre es la que redime a nuestros pecados. Eso lo entendemos. Pero ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Qué es lo que debemos sacar de este pasaje? Bien, entiendo que el propósito principal está hablando del Evangelio, está hablando de lo que haría el Señor Jesús después. Pero, ¿qué significaba en su día para los judíos? ¿Y qué es lo que podemos aprender nosotros de este pasaje en Éxodo? Más que simplemente más que compararlo al Nuevo Testamento y lo que vendría después, quiero verlo en su contexto aquí. Una de las primeras cosas que debemos aprender de este pasaje es que le pertenecemos a Dios completamente. Bien, Dios pidió con perfecta autoridad y con perfecto derecho, pidió las vidas de los primogénitos. Ellos estaban en las manos de Dios, eran propiedad suya, Dios era su dueño, Dios los había creado. Dios podía hacer según su voluntad con estas personas, los primogénitos de toda la tierra de Egipto. Estamos nosotros, de la misma forma, estamos en las manos de Dios completamente. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, el que nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir, y nosotros estamos en sus manos. Debería darnos algo de miedo estar completamente en las manos de Dios, porque creo que mencionó esta mañana Israel, predicó Jonathan Edwards un mensaje llamado Pecadores en las manos de un Dios. Pecadores en manos de un Dios airado. Nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros somos pecadores. ¿Y qué es la respuesta de Dios al pecado? La ira. Dios responde al pecado con castigo. Y nosotros, siendo pecadores, estando en las manos de Dios, como dijimos al principio, eso nos debería dar miedo tremendo. Bien, igual que los primogénitos estaban a punto de recibir el castigo, estaban a punto de sufrir las consecuencias de esta última plaga, que iba a cumplirse igual que todas las demás plagas, como Dios había prometido. Pues nosotros estamos en la misma situación por nuestro pecado. Estamos en las manos de Dios. Lo segundo, entonces, que nos enseña el pasaje, segunda cosa para entender, es ¿qué es lo que espera Dios de nosotros?
¿Qué es lo que esperaba Dios de los judíos? Lo mejor que tenían. Bien, cuando Dios estableció la ofrenda perfecta, pues era lo mejor que le podían dar los judíos. Ya hemos hablado de por qué escogió el cordero. Bien, era algo posible para todos los judíos. Ellos eran pastores. Pero dentro de lo que era posible para ellos, Dios quería lo mejor. Eso es lo que esperaba Dios. Todos los detalles de esta historia de la primera Pascua, pues nos enseñan que Dios buscaba la perfección, Dios buscaba lo que era lo mejor. Debería darnos vergüenza ofrecerle a Dios algo que no sea lo mejor nuestro. Y como dije, esto habla del dinero, pero habla de mucho más que simplemente el dinero. Bien, Dios merece lo mejor que le podemos dar de nuestras vidas. Estamos hablando de talentos, de tiempo, de pasión, las cosas que nosotros consigamos hacer con nuestro tiempo aquí en la tierra. Dios merece absolutamente lo mejor de lo que podamos hacer. O sea, llegar hasta todo nuestro potencial. Eso es simplemente lo que es de esperar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y deberíamos avergonzarnos, yo creo, con lo que le damos a Dios de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro dinero y posesiones. Nosotros le damos tantas veces lo que sobre, lo que sea cómodo, lo que podamos hacer mientras mantengamos una vida bastante cómoda y normal y tranquila, pues entonces le daré a Dios lo que queda. Dios merece lo mejor de lo mejor. Bien, esto es simplemente, estamos sacando aplicación del pasaje que hemos mirado. Debemos darle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Bueno, entre muchas cosas, Miqueas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8, dicen así: se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. O sea, eso es lo que quiere Dios de nosotros, montones de sacrificios y aceite y ofrendas así. Daré mi primogénito por mi rebelión. Hemos hablado de que el primogénito es de Dios. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Una vida consagrada, una vida según, lo que Él dice aquí. Una vida que solamente hace justicia, ama misericordia y se humilla ante Dios. Entonces, nosotros le damos eso a Dios, actuamos con justicia siempre, buscamos la misericordia, nos humillamos ante Dios. El orgullo, el ego, el buscar lo bueno para uno mismo, eso es lo opuesto a lo que se merece Dios. Dios pide humildad, nosotros tantas veces le damos orgullo, buscamos lo que es bien, bueno para nosotros en vez de lo que es bueno para Dios. Le damos a Dios lo que es suyo, lo que se merece. Entonces, primero, le pertenecemos a Dios. Bien. Segundo, Dios espera de nosotros lo mejor que tengamos. Eso es lo que merece Dios de lo nuestro. Y tercero, quiero apuntaros simplemente al ejemplo de Dios en cuanto a ofrendar. Nosotros no tenemos sobre nuestra cabeza, no estamos aquí en la situación de los judíos, donde sabemos que en seguramente 4 días iban a morir todos los primogénitos de la tierra de Egipto. No estamos en esta situación, no estamos bajo el castigo de Dios a Faraón, pero sí que estamos bajo un castigo, una pena. Isaías, capítulo 59,
versículos 2 y 3 dicen: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué es lo que hace nuestro pecado? Nos separa de Dios y nos pone bajo, o sea, como que tenemos el castigo por encima esperando venir sobre nosotros. Estamos bajo la pena de muerte por nuestros pecados. Yo hablo a cualquiera aquí que haya pecado, que haya cometido, que haya vivido así como dice Isaías. ¿Bien? Me identifico a mí mismo simplemente. Nosotros vivimos con ese castigo. No nos enfrentamos a la situación de los judíos en Egipto, sino que nuestra propia vida está ahí expuesta. Estamos bajo la pena de muerte. Nosotros nos enfrentamos con las consecuencias por nuestras propias acciones. No estamos hablando de las acciones de un faraón, no son las consecuencias de los pecados de otras personas, no, son las consecuencias por nuestro propio pecado. Y no hay ningún cordero que podamos sacrificar nosotros para escapar del castigo que merecemos todos nosotros. Bien, nosotros no podemos hacer nada para escaparnos, como podían hacer los judíos en este caso. Bien, ¿qué es lo que es justo ante un pecado? Un pecado contra un Dios perfecto. Lo justo es un castigo y no hay escapatoria. Bien, lo que nosotros sí tenemos, ya conocemos, gracias a Dios, pues conocemos la historia del Evangelio. Lo que sí tenemos es el Cordero ya sacrificado, el Cordero perfecto, escogido por Dios, dado por Dios, y la ofrenda perfecta por el cual podemos ser redimidos, igual que los judíos con la sangre del Cordero en el marco de la puerta. Pues por la sangre del Cordero perfecto nosotros podemos ser redimidos. La sangre de un inocente era lo único que podía librar a los judíos y es lo único que nos puede salvar a nosotros. Lo único que nos puede librar de nuestro castigo. Esa sangre inocente fue la del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Dios dio entonces al final la ofrenda perfecta. Dios sacrificó lo mejor que había. ¿Bien? ¿Quién más podía dar Dios que su Hijo? Dios ya nos puso el ejemplo de la ofrenda perfecta. No hay ofrenda más grande que podamos dar. Y lo dejo entonces en vuestras manos y terminamos aquí. ¿Qué vamos a dar nosotros entonces a Dios? ¿Qué le vamos a dar a Él? ¿Qué es lo que merece? Todo. Lo mejor que le podamos dar. ¿Qué es lo que nos ha dado? Pues lo mejor. Nos ha dado la vida de su Hijo Jesucristo. Un inocente a cambio de el perdón para pecadores. Y simplemente lo concluimos ahí entonces. La ofrenda perfecta la estableció Dios aquí en Éxodo. Nos la dio Él con la muerte del Señor Jesucristo y ahora lo que le debemos a Él es esa ofrenda perfecta. Todo lo que podamos darle con nuestras vidas lo merece y no se puede acercar a pagar lo que Él ya pagó por todos nosotros. Bien, y lo dejamos allí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por el ejemplo que pusiste. Te damos gracias por el Cordero perfecto que murió por nosotros. Te pido que nos ayudes a glorificarte a ti en todo. Que esta semana sea una semana provechosa, donde podamos comunicar tu Evangelio a los que están alrededor. Y te pedimos que nos dirijas en todo momento. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.